El monje que vendió su Ferrari versus la Biblia. ¿Será que el texto sagrado del cristianismo aprueba las reflexiones y las ideas que trae este libro escrito por Robin Sharma? ¿Qué tan en sintonía encontramos un libro que pretende ser de desarrollo personal y uno que es reconocido por ser la mismísima palabra de Dios? Hoy les traigo El monje que vendió su Ferrari versus la Biblia. El libro de Robin Sharma narra la historia de Julian Mantle, un exitoso abogado, reconocido por su brillantez en el campo jurídico y exitoso en las cortes. Siempre ganaba los casos de alto perfil, pero llevaba una vida de mucho estrés y de muchos excesos, inclinado a sus bienes materiales como lo eran su Ferrari. Pero recordemos, siempre vivía insatisfecho. Y un día colapsó. Julián sufrió un infarto en pleno juicio. Cayó al suelo frente a todos. Pero este incidente marcaría un punto de inflexión en su vida, forzándolo a reevaluar sus prioridades y su forma de vivir. Bueno, pero vamos a detenernos un momento en esta etapa del libro, un tanto novelesco y reflexivo, pero vamos a analizarlo. La versión negativa de la vida de Julian Mantle ya la vimos. Es esta que acabamos de ver. Este joven exitoso pero que a la vez se sentía infeliz. Y a partir de este momento, la vida de Julian Mantle va a dar un giro, va a cambiar. Y es que según el autor, el mensaje que enseña este libro va a hacer que haya un cambio en su vida. Entonces, vamos a revisar unos aspectos de la vida de Julian Mantle. Podríamos decir que es una persona exitosa. ¿Pero por qué? Es más, el libro lo llama exitoso, pero lo llama exitoso porque se enfoca en un ámbito laboral, exitoso laboralmente. Entonces, en este caso, el ser exitoso en lo laboral le da el título para ser llamado un hombre exitoso, solamente por un ámbito. Y es que en su salud, en su vida relacional y social, la verdad parece ser un fracaso. Parece que no había un equilibrio vida-trabajo. Era un desbalance total, inclinado siempre hacia el área laboral. Y a pesar de su estatus y su reconocimiento en el trabajo como un exitoso abogado, se sentía vacío, se sentía insatisfecho. Pero con todo esto, es llamado un hombre exitoso. Pero ahora pensemos realmente en nuestra sociedad. Si alguien es llamado exitoso, lo primero que se nos viene a la mente es que es exitoso laboralmente, en que tiene mucho dinero y quizás en que es muy reconocido. Pero una mirada más profunda hacia el significado del éxito nos dará nuevas perspectivas para juzgar desde otros criterios. Entonces este libro nos va a enseñar otras perspectivas, miradas desde el nuevo Julian Mantle de cómo interpretar el verdadero éxito. Y esta otra nueva cara del éxito la contrastaremos contra el significado de éxito que nos va a enseñar la Biblia. ¿Estarán o no estarán de acuerdo? Bueno, pero entonces volvamos a la historia. ¿En qué nos habíamos quedado? Ah, sí, en que Julian Mantle era un exitoso abogado, pero que se sentía infeliz. Y corría tras el éxito y el reconocimiento y en acaparar bienes materiales como su Ferrari. Pero luego de su infarto como que se le abrieron los ojos y empezó a reflexionar sobre otras áreas de su vida. Comenzó a buscar otro propósito, un propósito, vamos a llamarlo así, más profundo. Y entonces decidió dejar muchas otras cosas a su lado. Por ejemplo, primero, decidió dejar su carrera legal. Segundo, se empezó a apartar de los bienes materiales, incluido su Ferrari. Vendió su Ferrari. Y voilà, de ahí el título del libro, El monje que vendió su Ferrari. Aunque a decir verdad, en el momento en el que Julian Mantle vende su Ferrari no era un monje, era un abogado. Pero si le ponían al libro El abogado que vendió su Ferrari, quizás no tendría tanto hype como si El monje que vendió su Ferrari. En fin, lo vendió todo, abandonó a sus seres queridos y se aventuró a una nueva vida en la India, de tal manera de que allí pensaba encontrar un nuevo significado mucho más profundo para su vida. Y allá en la India se encontró con unos monjes del Himalaya, conocidos como los sabios de Sivana, quienes a través de sus enseñanzas transformaron el pensamiento de Julian Mantle, cambiándolo, convirtiéndolo en un ser totalmente diferente. Y ahora sí, llegó el momento de analizar a este nuevo Julian Mantle, a sus nuevos pensamientos, a su nueva filosofía. Uno de los sabios de Sivana, eran 7 sabios de Sivana, uno de ellos se llamaba el Yogi Raman. Este yogi le contó una estúpida fábula a Julian Mantle, pero ojo, con esta fábula que parece ser muy tonta, salen 7 reflexiones y son estas 7 reflexiones que cambiaron el pensamiento de nuestro protagonista y a su vez hoy vamos a contrastar estas 7 enseñanzas contra lo que nos dice la Biblia al respecto.
En un remoto y hermoso jardín lleno de flores de colores vibrantes, con el aroma más delicioso, había un majestuoso faro. Este jardín era tan esplendoroso que quien lo viera quedaría maravillado. En medio del jardín apareció de repente un luchador de sumo, un hombre muy grande, muy musculoso, vestido con una cuerda de alambre rosa, que es el atuendo tradicional de los luchadores de sumo. El luchador de sumo comenzó a caminar por el jardín, disfrutando de su belleza, cuando de repente tropezó con un reloj dorado que alguien había dejado en el jardín. El luchador cayó al suelo y quedó inconsciente. Después de un rato, recuperó la conciencia, gracias a la fragancia de unas pequeñas flores amarillas que había cerca de él. Con nueva energía, el luchador se levantó y vio un camino de pequeños diamantes que brillaban a la luz del sol. Fascinado, siguió este camino que lo llevó fuera del jardín esplendoroso. El camino lo condujo a una vida de felicidad, de abundancia y satisfacción duradera. Y ya, esta es la fábula. Sí, parece tonta, pero como les dije, aquí van a salir 7 aspectos. Vamos a empezar a analizarlo uno a uno y vamos a hacer este versus de lo que dice y enseña el libro sobre este aspecto y lo que enseña la Biblia. El primer aspecto es un jardín esplendoroso. Representa la mente humana y su potencial. Al igual que un jardín, la mente necesita ser cultivada y cuidada para florecer y alcanzar su máximo esplendor. Entonces el libro nos lleva a pensar lo siguiente, por ejemplo, en el cuidado y la nutrición. Así como un jardín necesita del cuidado, de la nutrición, de los rayos del sol, la mente humana también necesita ser alimentada satisfactoriamente. Necesita ser llena de pensamientos positivos, de experiencias satisfactorias. Invertir tiempo en la meditación y en actividades que promuevan el bienestar mental parece ser el punto al que nos lleva el libro. Bueno, entonces tenemos que cuidarla y alimentarla, nutrirla, pero también otro aspecto importante, eliminar la maleza. Por supuesto que un jardín frondoso no está exento de que crezca en él maleza. Por eso necesitamos cortar la maleza. Tenemos que saber diferenciar entre la hierba buena y la hierba mala. De manera similar, los pensamientos negativos, las preocupaciones y las distracciones pueden afectar nuestra claridad y nuestra paz interior. En esencia, nos llama a practicar el autocontrol y la reflexión para mantener bien controlados esos malos pensamientos y no dejar crecer esa maleza en nuestra mente. Otro aspecto es que un jardín es bello y armonioso y asimismo en nuestra mente. Un jardín bien cuidado, bien frondoso, es bello, tiene buenos aromas. Asimismo, cuando nuestra mente está bien cuidada, transmitirá una sensación de equilibrio, de paz y de armonía. Otro aspecto que se relaciona es el tiempo y la paciencia. Un jardín no florece de la noche a la mañana, requiere de cuidado y de mucha paciencia y trabajo. De igual manera, desarrollar una mente fuerte y equilibrada no se hace tan rápido. Necesita de mucho esfuerzo, de mucho autocontrol. Necesita de dedicación y perseverancia. Y ahora bien, la Biblia, ¿qué dice acerca de la mente? Miren, encontramos en Romanos 12 que dice lo siguiente, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Enseña la renovación de la mente, pero para que se alinee con la mente de Dios y con los pensamientos de Dios. De hecho, el principal y mayor mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, amar a Dios con toda la mente es parte fundamental de lo más importante que el hombre debe hacer. Ahora miremos Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces Pablo insta a los creyentes a tener pensamientos virtuosos. Así que en términos prácticos, ¿qué diferencias y qué similitudes hay entre los pensamientos o las enseñanzas de la Biblia y de este libro? Bueno, ambos libros nos instan a cultivar nuestra mente de pensamientos positivos. El libro de Robin Sharma insta a que no nos enfoquemos en acaparar bienes materiales. Y la Biblia dice: no os conforméis a este siglo.
que es decir, que no nos conformemos a este mundo y a los placeres tanto carnales como materiales. Miren, hay otro pasaje que nos enseña, Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde hay ladrones que minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y aquí está lo importantísimo, si nuestra mente y nuestro corazón tenemos aquellas cosas materiales como casas, carros, Ferraris, significa que estaremos aunados a estas cosas materiales y lejos de lo espiritual. Entonces, en conclusión, hay una primera concordancia o un primer acuerdo entre estos dos libros, El monje que vendió su Ferrari y la Biblia. ¿Cuál? En que tenemos que cultivar pensamientos virtuosos, pensamientos puros, de que debemos apartarnos de las cosas materiales de este mundo y buscar la virtud. Pero las enseñanzas de los sabios de Sivana y las enseñanzas de la Biblia, que es la mismísima palabra de Dios, no apuntan en el mismo sentido. Aunque algún descuidado diría que sí, porque ambas apuntan hacia la paz mental, por ejemplo. Sin embargo, vamos a ver que la paz mental bíblica y la paz mental de los monjes de Sivana no es la misma, es muy diferente. La Biblia es un libro religioso, es el libro sagrado del cristianismo y por tanto apunta a un Dios, a un Dios monoteísta. Por el contrario, los sabios de Sivana acaparan enseñanzas tanto del budismo como del hinduismo, el taoísmo. Y por supuesto no apuntan o no pretenden ser un libro religioso, sino que apuntan a dar unas enseñanzas más bien humanistas, enfocadas en el hombre, en su realización, en su alcanzar la virtud. Y no tanto se enfocan en un Dios, y mucho menos en un Dios monoteísta como el cristianismo. Las enseñanzas del libro de El monje que vendió su Ferrari instan al hombre a meditar en su interior para encontrar esa paz interior en sí mismo. Y allí, en la medida de que medite más y más profundamente, encontrará su propósito de vida. Pero la Biblia insta a meditar, no para encontrarme a mí mismo, sino porque en la meditación, que se llama oración, me comunico con el Dios creador. Y esa renovación de la mente debe ser guiada por Dios mismo, a través de su Biblia, de la palabra de Dios. Así las cosas, en la Biblia pareciera que la meditación no es algo tan místico como encontrar mi yo interior y por dentro de mí mi razón de ser, ya que la meditación de la Biblia, que es el orar y buscar a Dios, es guiado por la Biblia, encuentro cuál es mi propósito según la voluntad divina. Así que el asunto del propósito viene a ser muy diferente tanto en el libro de los sabios de Sivana como en la Biblia. Así que para seguir profundizando en esto, vamos al segundo aspecto de esta fábula que ya les conté antes. Y el segundo elemento es el faro. El faro en el libro representa un foco, un propósito, una dirección por la cual andar. Sin una dirección y sin algo claro, estaremos de aquí para allá. Ese faro entonces viene a ser como una luz que ilumina el camino por el cual debo seguir. Por su parte, la Biblia también enseña de que debemos tener propósitos claros. Pero nuevamente, hay diferencias. Por una parte, el libro nos enseña que debemos, o lo más importante en la vida, es tener un propósito muy bien definido. De hecho, hay una frase en el libro, la voy a leer textualmente, dice: el propósito de la vida es una vida con propósito. Pero en ese sentido, cada quien debe encontrar su propósito de vida. Asimismo, el fin último de la vida dependerá de cada quien. Por su parte, la Biblia no da cabida a tanto. La Biblia también nos llama a tener un propósito, pero el propósito nos lo define ella misma. Le dice al hombre cuál es ese propósito por el cual fue creado. Les leo, Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Los seres humanos fueron creados para glorificar a Dios, para reflejar su carácter, cumpliendo así su voluntad en la tierra. Ahora miremos, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el fin último del hombre es conocer a Dios y vivir para la gloria de Dios. Y ahora a los que les gusta el libro de Apocalipsis, miren lo que dice Apocalipsis 21:3-4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos
como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El fin último del hombre entonces se centra en vivir en la presencia de Dios, en una eterna paz, en un eterno gozo y adoración a Él. Para no enrollarme más, hay unas diferencias. El propósito que nos enseña el libro de Robin Sharma, de los sabios de Sivana, se encuentra en cada quien y debe ahondar en cada quien, así que será un propósito relativo y particular para cada persona. En el caso de la Biblia, hablando de propósito, hay un propósito y es el de vivir para Dios, vivir en la presencia de Dios y para su gloria. Ahora bien, hay otro aspecto similar al propósito pero diferente y son las metas. En este caso, la Biblia ya no es tan específica y puntualizada como lo era con el propósito. Ya con las metas las cuestiones cambian un poquito. Y el faro en la fábula del monje que vendió su Ferrari también enseña metas. Y enseña que las metas deben ser claras, deben ser precisas, deben ser retadoras, pero también que se puedan alcanzar. Si vivimos sin metas, el propósito o ese fin último que enseñan ellos difícilmente se alcanzará. Necesitamos las metas muy definidas y también convertirlas en pequeños objetivos alcanzables, medibles, de tal manera que vayamos paso a paso en la consecución de ese propósito final. Con las metas. Son como esos hitos, esos logros que se van dando. Y por su parte, la Biblia nos enseña esta joya. Escuchen, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquiera que sea la meta que nos pongamos, todo debe estar alineado a esto. Ya sea que hagamos esto, aquello, que comamos o que bebamos, debe ser nuestro propósito la gloria de Dios. Y también hay muchos proverbios que nos instan a ser muy diligentes con la consecución de nuestras metas y ser organizados. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresure alocadamente de cierto va a la pobreza. La Biblia nos insta a ser muy diligentes en la consecución y también en la planeación de nuestras metas, evitando la prisa y la improvisación sin sabiduría. Y todo lo que planifiquemos debe ser con humildad. Miremos Santiago 4:13. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago nos enseña que con humildad debemos planificar nuestras metas, pero que debemos planificar, pero siempre sabiendo que dependemos a fin de cuentas de Dios. Y también que nuestros planes deben estar ajustados a su santa voluntad que encontramos en la Biblia. Y ahora se viene el tercer aspecto importante. Se viene el luchador de sumo. Y acá encontramos la famosa idea de Kaizen. Kaizen, que significa mejora constante. Y es que un luchador de sumo es caracterizado por ser un hombre imponente, un hombre grande, fuerte, pero también muy centrado y muy disciplinado. Llevan unos regímenes alimenticios. No crean que porque es un hombre grande, robusto, es porque come lo que sea. Tienen exigentes dietas y entrenamientos. Esto va de dieta, entrenamiento. Esto es disciplina, constancia, templanza, autocontrol. Y es que el libro nos va a enseñar ahora la importancia de la disciplina y el autodominio. Pero a su vez, ya preguntémonos, ¿y qué dice la Biblia también al respecto de esto? Bien, vamos entonces a la carta que Pablo le escribió a la iglesia en Galacia, a los Gálatas. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es, pongan cuidado, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra las tales cosas no hay ley. Enseña que la templanza o dominio propio, también conocido, es parte del fruto que da el Espíritu Santo al creyente.
Bueno, nos enseña que el hombre y la mujer de Dios deben dar este fruto espiritual en el cual se encuentra la templanza, el dominio propio. Es algo que tienen que cultivar y tiene que ser evidente en la vida del cristiano. Y ahora vamos otra vez a Corintios, 1 Corintios 9, 25, 27. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, como los luchadores de sumo, ¿no? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, hablando de los cristianos, una incorruptible, una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí Pablo usa la imagen de un atleta para explicarnos a nosotros que el atleta se sacrifica y tiene mucha disciplina por ir en pos de esa corona corruptible. Cuanto más nosotros vamos por una corona incorruptible, debemos tener esa disciplina y que nos caracterice en nuestras vidas. Como una ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Anteriormente las ciudades eran amuralladas. ¿Por qué? Porque protegían a sus habitantes de los peligros externos, como los animales, como las fieras o como invasiones de otros pueblos. Asimismo, aquel hombre que no es amurallado y no tiene ese dominio y ese control como unas murallas que lo protejan de lo externo, fácilmente será influenciable. Fácilmente podrá desviarse hacia izquierda o hacia derecha de su propósito y de sus metas. Entonces aquí vamos a ver una similitud entre el libro de Robin Sharma y la Biblia, en que ambos aplauden el tema de la disciplina y del autocontrol. Sin embargo, volvemos a lo mismo. El propósito va a ser diferente. El primero, la Biblia, el propósito es para la gloria de Dios. Soy disciplinado, me esfuerzo para agradar a quien me creó. Por el otro lado, soy disciplinado para alcanzar esos propósitos que he encontrado en mi interior, como lo enseñan los sabios de Sivana. Uno es un enfoque divino, el otro es un enfoque humanístico. Pero por supuesto, estamos hablando de un libro religioso que apunta a un Dios y un libro que pretende ser de desarrollo personal. Pero vamos a pasar ahora al cuarto aspecto de esta fábula, la cuerda de alambre rosa. Y avanzando vamos a seguir con la vestimenta de este luchador de sumo. Y es que la cuerda de alambre rosa parece ser un elemento insignificante comparado contra este luchador de sumo. Pero precisamente esta cuerda rosa va a representar los hábitos. Pequeños, cotidianos y a veces hasta pasados por alto. Y es que a veces los hábitos parecen ser insignificantes. Un pequeño hábito, ¿qué es eso? Eso no es nada. Pero constantemente estos hábitos en nuestra vida marcarán significativamente un rumbo distinto para nosotros. Por ejemplo, el hábito de leer 15 minutos un libro al día. ¿15 minutos? Eso parece ser nada, parece ser simple. ¿Qué es coger y leer 15 minutos? Esos son 3 canciones, no es más. Pero si transformamos 15 minutos de lectura diaria, significa que en un año habremos leído entre 15 y 20 libros, lo cual ya suena asombroso y el conocimiento que podemos adquirir por esta lectura puede ser incalculable. Ahora supongamos que le dedicamos solamente el 2% del tiempo de nuestro día de las 24 horas a hacer ejercicio. Eso equivale aproximadamente a media hora. Media hora de ejercicio es el 2%. Pero esto nos puede hacer la diferencia entre tener una vejez saludable a estar enfermitos a una corta edad. Muchas veces no somos conscientes de la importancia y la potencia que tienen los hábitos. Esto es como una bola de nieve. Día a día, alimentándolos, van a hacer que en el futuro esto cambie nuestras vidas radicalmente. Y es precisamente esta cuerda rosa que simboliza que debemos estar muy pendientes a los pequeños detalles de la vida, a cómo aprovechamos el tiempo o si lo estamos desaprovechando. Esa cuerda rosa nos guía a estar enfocados y a no subestimar las pequeñas acciones diarias. Por su parte, la Biblia también destaca la importancia de tener buenos hábitos y no se imaginan cuando se tiene hábitos de lectura, hábitos de oración.
cómo transforma nuestra espiritualidad. Estas acciones reflejan el carácter de una persona. Cuando estas actividades se hacen con fidelidad, contribuyen al crecimiento en nuestra espiritualidad, en nuestra santidad, a un carácter y también a una vida piadosa. Miren, fidelidad en lo poco. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Jesús nos enseña que si somos fieles en las pequeñas cosas, asimismo seremos fieles en las cosas mayores. Dios valora esa responsabilidad y fidelidad que tenemos ante las pequeñas tareas y cosas que nos ha delegado, de tal manera que nos está preparando para mayores cosas. Ahora miremos el poder de la semilla pequeña. Marcos 4:30-32. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y aquí Jesús compara el reino de Dios con esa pequeña semilla que después se convierte en un gran árbol. Asimismo, nosotros debemos ver que los pequeños hábitos de nuestras vidas se van a transformar en cosas sustentables, cosas grandes, cosas que van a cambiar radicalmente y de hecho nos van a poder brindar ayuda a los demás, porque así como los pajaritos se cobijan bajo la sombra que da este árbol, nosotros también podemos llegar a ser de bendición para los demás. Y esto nuevamente, esto está enfocado ¿en qué? En la gloria de Dios. Esto está enfocado no en nosotros, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad, dice también la palabra de Dios. Así que no es lo mismo los hábitos o lo que enseña la cuerda de alambre rosa del luchador de sumo que lo que está enseñando la palabra de Dios. Sin embargo, ¿en qué encontramos similitudes? En que ambos aportan a que los hábitos y la disciplina son esenciales y no los debemos desatender porque parezcan insignificantes. Así como el creyente, el que cree en Dios, no puede pensar que una pequeña oración es insignificante, ni leer solo una pequeña porción de las palabras es insignificante, porque eso lo va a acercar a su propósito último y su fin último, que es el de darle la gloria a Dios. Y si lo hace todos los días, ¿cuánto más no podrá conocer a su Creador? El quinto aspecto, el reloj dorado. El reloj es dorado porque el dorado simboliza el oro y el oro es valioso, así como debe ser para nosotros valioso el tiempo. Es que no importa cuánto dinero tengamos, ya que el tiempo es limitado y después de perdido no se puede recuperar por más dinero que tengamos. Y por supuesto, la reflexión es cómo estamos utilizando el tiempo. Ahora bien, vamos a la Biblia. Efesios 5, 15, 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Colosenses 4, 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y ahora, por último, Eclesiastés 11, 4. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Este versículo es interesante porque nos advierte sobre la procrastinación. Y es que esperar el momento exacto para actuar nos puede llevar a la inactividad, a quedarnos quietecitos. Y la Biblia nos insta a no perder el tiempo y a no temer. En conclusión, no desperdicies tu tiempo, no temas y recuerda que el tiempo no vuelve. Ahora pasemos al sexto aspecto, las flores amarillas. Y las flores amarillas son pequeñas y nos van a recordar los pequeños detalles de la vida, la esperanza y la renovación. Y estas flores, aunque son pequeñas y son modestas, tienen un impacto potente a lo largo de la historia, recordándonos que aunque hayan adversidades, siempre habrá una luz al final del túnel. Cuando el poderoso luchador de sumo cae al suelo porque tropieza con este reloj, lo que lo despierta son las flores amarillas.
Esto lo que nos quiere enseñar es que las pequeñas cosas de la vida, a veces inesperadas, son las que nos vuelven a recargar, nos vuelven a dar energía para seguir adelante. Así que nos van a enseñar sobre la resiliencia. La resiliencia, esa capacidad de levantarnos luego de haber caído, porque no significa que en la vida no vamos a tener tropiezos, pero hay siempre flores amarillas que nos inspiran a levantarnos. ¿Y qué nos enseña la Biblia sobre la resiliencia, sobre la esperanza y sobre las pequeñas cosas de la vida? La resiliencia, como pueden suponerlo, también es un aspecto muy importante en la Biblia y nos lleva a la perseverancia, fortaleza en la dificultad y confianza en Dios principalmente. Segunda de Corintios 12:9 dice así: pero Él me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo cual, de buena gana, me glorío más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo aquí reconoce que es débil y que hay debilidades y tropiezos en su vida, pero que Dios le dice, bástate con mi gracia, que su gracia sea suficiente para el creyente. Entonces, la resiliencia en el cristiano implica creer que la fortaleza viene de Dios. Y eso especialmente es claro en los momentos de debilidades, de dificultades. Miren las palabras de ánimo que nos da Dios. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios promete estar siempre con su pueblo en los momentos de temor y adversidad, dándole siempre la fortaleza y lo que necesitan para salir victoriosos. Y bueno, aquí se encuentra una diferencia sustancial entre lo que enseña el libro y las enseñanzas de los sabios de Sivana y lo que enseña la Biblia, ya que en el primer caso esa resiliencia y ese levantar y esas flores amarillas son pequeñas cosas de la vida, son personas, son situaciones, y se enfoca en aquellas cosas y le da las gracias y se enfoca en esas cosas para salir adelante. Por su parte, la Biblia cree que la fortaleza para levantarnos siempre proviene de Dios. Por supuesto, manifestado de varias maneras, pero siempre que nos enfoquemos en darle las gracias a Dios. Y Jesús dice, apartados de mí nada podéis hacer. Y esa es la confianza que tiene que tener el creyente, y por eso hay una diferencia sustancial con este libro de superación personal. No es humanismo, no son circunstancias de la vida. Es un Dios que lo ordena todo. Es un Dios que nos dice que apartados de Él nada podemos hacer y que todo proviene de Él y es para Él. Pero asimismo, como las flores simbolizan esos pequeños detalles para levantarnos, también nos enseña que nosotros podemos ser esa flor amarilla para otro que está caído. Entonces nos enseña a servir. Y una frase que me encanta del libro: las flores te recordarán que las manos que te darán una rosa siempre conservarán un poco de esa fragancia. Vinimos a servir y esto es lo que más satisfacción nos dará al final de nuestros días. Y con respecto a la Biblia, en este aspecto del servir, me voy a enfocar en un solo versículo, pero escúchenlo. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Esta es la mayor muestra de amor y servicio. Jesucristo. Y ya, cerraremos con este último aspecto y es el camino de diamantes. Este camino representa el camino superior de la autorrealización. Es un camino difícil, pero virtuoso. Y que por este camino no es que transiten todas las personas. Por este camino que va a ser luchado, va a ser fuerte, es que crecemos como personas y ahí está el meollo del asunto. No se trata de los bienes materiales, se trata del camino. Un camino que nos dará crecimiento, nos dará fortaleza, nos dará carácter. Pero por su parte, la Biblia nos dice otra cosa distinta. La Biblia nos dice, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la Biblia también nos insta a andar por el camino. Pero el camino es una persona, es Jesús. Debemos imitarlo, andar en Él y gozarnos en Él. Que la verdadera felicidad no se halla en mi interior y en descubrirme a la medida que voy por un camino de diamantes.
fuerte, duro o como sea. No. Nos enseña que el camino es una persona y que ese es nuestro deleite y esa debe ser nuestra fidelidad, nuestra felicidad y esa debe ser nuestra finalidad en la vida. Una persona, Jesús. Es muy diferente a lo que enseña el libro. Y así llegamos al final de este video, donde contrastamos dos pensamientos distintos, pero también con algunos puntos en concordancia. Vimos por un lado el libro del el monje que vendió su Ferrari con una sabiduría oriental influenciada por budismo, hinduismo, taoísmo, y por el otro lado la Biblia, la palabra de Dios, el libro religioso del cristianismo, libro monoteísta que nos enseña que debemos vivir para la gloria de Dios. Un libro que pretende ser de desarrollo personal, un libro religioso, un libro divino, porque es la misma palabra de Dios. Muchas cosas de las que estos dos libros están de acuerdo y es sabiduría para vivir una vida virtuosa. Pero la Biblia no tiene como finalidad nuestro desarrollo personal. El libro del monje que vendió su Ferrari, sí. La Biblia tiene como finalidad darnos a conocer a Dios y que nosotros vivamos para ese Dios. Y en la medida de que vivimos para ese Dios, nos va enseñando, como ya lo hemos visto, muchas características como las que puede compartir un libro como el de Robin Sharma. Y así hemos llegado al final de este video. Disfruté mucho en hacerlo. Y si te gustó, no olvides suscribirte. Dale like para que este contenido le llegue a más y más personas en YouTube. Muchas gracias.